le confesé a mi compañero de cuarto, Carlos. Él me expuso en el foro de la universidad, sometiéndome a un castigo público. El compañero de cuarto es un pervertido al que le gustan los hombres, ¡qué asco! Ante la desesperación, me vi obligado a cambiar de habitación. Porque mi nuevo compañero de cuarto es como yo y no se sentirá asqueado por mí. Carlos estaba completamente desconcertado. Como si estuviera enfermo, se quedaba en mi dormitorio todas las noches hasta que se apagaban las luces. Antes de confesarme a Carlos, en realidad estaba preparado para ser rechazado. Pero en ese momento realmente pensé que era solo una confesión común. El resultado no era más que dos opciones. Éxito, ser amantes. Sin éxito, ser extraños. Pero cuando la publicación en el foro de la universidad que casi mencionaba nombres y decía, el compañero de cuarto es un pervertido al que le gustan los hombres, ¡qué asco! Llegó al primer lugar de la lista de tendencias, supe que mis días ya no serían ordinarios. Al mismo tiempo, un dolor sordo y opresivo surgió en mi corazón. Apreté el bolígrafo en mi mano. Lo sabía, esta era la respuesta de Carlos hacia mí. También era una lección para mi falta de autoconocimiento. Una lección sobre mi ingenuidad presumida. Gustar de los hombres es una perversión, es asqueroso, es una mancha que da asco incluso mencionar. Solo yo seguía ingenuamente pensando que simplemente me había enamorado de un hombre. No había diferencia. Ah, ¿cómo podría ser diferente? Soportando las miradas extrañas en el camino, regresé al dormitorio con el rostro pálido. Los otros tres en el dormitorio estaban allí, discutiendo algo acaloradamente. Pero cuando abrí la puerta y entré, todas las discusiones cesaron de inmediato. Tres pares de ojos me miraron simultáneamente. Levanté la cabeza y vi que en el centro de la habitación, mi cobija y almohada estaban tiradas en el suelo. Estaban húmedas. Parecía que olía a alcohol derramado. El líder de la residencia, Miguel, me miró con disgusto, se dio la vuelta y se puso la mascarilla. ¿Quién sabe si ustedes, pervertidos, llevan algún tipo de gérmenes? Desinfectar es el mínimo respeto que podemos mostrar. Maldiciendo mientras abría una tabla. Maldita sea, compartir habitación con un pervertido, qué mala suerte. ¿Ya llenaron todos el formulario para cambiar de habitación? Cuando llegue al nuevo dormitorio, tendré que comprar un poco de alcohol para desinfectar completamente. La mano que tiraba de la silla se detuvo, y levanté la vista para mirarlos. ¿Cambio de habitación? ¿Van a cambiar de dormitorio? ¿Solo porque me gustan los hombres? El color de mis ojos se oscureció, miré hacia la mesa a mi lado. Carlos, ¿tú también estás de acuerdo? Carlos tenía las piernas cruzadas sobre la mesa, jugando sin expresión en su rostro. Al escuchar mi pregunta, sus dedos se detuvieron ligeramente, levantó la cabeza y me miró en silencio. Luego, bajo la mirada de los otros dos, esbozó una sonrisa fría. Si no, todas las esperanzas obstinadas se quemaron hasta convertirse en cenizas en ese instante. Bajé la cabeza y dije, oh. Me di la vuelta y comencé a recoger mis cosas. Si quieren que me vaya, díganlo directamente, no es necesario hacer este drama. Solo me gustan los hombres, no es que me haya convertido en una mujer. Hablan de cambiar de dormitorio, pero ninguno de los tres tiene la menor intención de empezar a empacar. ¿No es todo esto una actuación para que yo lo vea y me obligue a irme? Sarcástico y evasivo. ¿No son ellos los que realmente no son sinceros, los que son verdaderamente hipócritas? Mientras hablaba, mi fuerza para recoger las cosas aumentó sin darme cuenta. El caballo de cerámica imitación de la dinastía Tang que siempre estaba en mi escritorio fue golpeado y cayó al suelo. ¡Paf! Se hizo añicos. Carlos casi inmediatamente cambió de expresión y arrojó el teléfono sobre la mesa. ¡Mierda! Daniel, ¿no quieres vivir? Es difícil para mí describir la sensación de este momento. En realidad no soy una persona imprudente o temeraria. Si no fuera por sentir la diferencia que Carlos tiene hacia mí. Si no hubiera sentido ese pequeño indicio de señal. ¿Cómo podría yo tomar la iniciativa de aclarar las cosas o confesar mis sentimientos? Este caballo de cerámica fue hecho personalmente por Carlos cuando acompañó a su exnovia a una clase de cerámica. Su exnovia se lo pidió 3 veces, usando coqueteo, enojo y amenazas. Pero Carlos simplemente se negó rotundamente a darlo. La chica, enfurecida por su actitud, también perdió los estribos y le preguntó llorando. Hoy, debes tomar una decisión. ¿Quieres el caballo de cerámica o me quieres a mí? Ante la belleza que lloraba como una flor de peral, Carlos solo se rió y colocó cuidadosamente el caballo de cerámica en la caja. En su cara, la eliminó y bloqueó, luego se dio la vuelta y se fue.
Después de regresar al dormitorio, puso la caja en mi mesa como si fuera un tesoro y se quejó con tono coqueto. Hermano, por ti, hasta dejé a mi novia. ¿Qué tal si simplemente nos conformamos y tú te conviertes en mi novio? Esta frase no es la primera vez que Carlos la dice, sino que la dice con frecuencia. Casi se convirtió en su frase hecha. Los compañeros de habitación también se habían acostumbrado, y más aún a su favoritismo hacia mí. Incluso en el segundo semestre del segundo año. Porque todas las novias que tuvo terminaron peleando con él porque él me valoraba más a mí. Carlos, un conocido mujeriego, simplemente dejó de tener novias. Estuvo soltero durante más de medio año. Señales fragmentadas, intimidad descarada, hasta el punto de que realmente me hizo concebir una ridícula ilusión. Pero al final, descubrí cruelmente que eso realmente era solo una ilusión. Debes cuidar bien de este caballo para mí. Lo conseguí a cambio de una novia. Si algún día le falta algo, te haré responsable. El día que me regaló el caballo de cerámica, las palabras de Carlos aún resonaban en mis oídos. Miré hacia abajo los fragmentos esparcidos por el suelo y, no sé por qué, todavía pude sonreír. ¿No sería mejor? Me ahorraría la mudanza. Tú. Carlos me miró de repente, con una mirada de sorpresa. ¿De verdad estás dispuesto a mudarte? ¿Cómo? ¿De verdad pensó que yo, como ellos, estaba fingiendo? ¿Todavía crees que me gusta tanto como para perder la dignidad? ¿No cree él mismo que esto es contradictorio? ¡Pum! Las emociones hervían en mi corazón, y el vaso que Carlos me regaló también lo tiré al suelo. El enorme sonido de ruptura me dio una sensación de desahogo furioso y liberador. Agarré el cúter de la mesa y solté una risa fría. No necesitan desinfectar, lo haré yo mismo. Te aseguro que limpiaré todo antes de mudarme. El dormitorio quedó sumido en un silencio sepulcral. Los tres me miraban atónitos mientras yo, como un perro rabioso, destruía uno por uno todos los objetos relacionados con Carlos de los últimos 2 años. Ropa, zapatos, baloncesto. El rostro de Carlos se volvió cada vez más pálido y de repente agarró mi muñeca con fuerza. No te vuelvas loco, Daniel. De ahora en adelante, guarda tus pensamientos, el dormitorio tampoco te rechaza. Tampoco es necesario mudarse. Volver a como era antes, ser buenos amigos, ¿no es posible? Por un momento, solo me pareció ridículo. ¿No es necesario mudarse? Entonces, ¿por qué están desinfectando y cambiando de dormitorios? Ah, entiendo. Esto es una advertencia real para mí. Oblígame a dejar de lado mis asquerosos sentimientos hacia Carlos lo antes posible. De lo contrario, los tres definitivamente no me tolerarían. ¿Debería agradecerles por su generosidad y darme la oportunidad de enmendarme? Carlos frunció el ceño, con la voz grave, Daniel. Me burlé, miré profundamente a Carlos y, sin decir más, me di la vuelta y comencé a recoger mis cosas. No hay espacio, simplemente no lo hay. ¿Qué tontería es actuar como un santo? ¿Volver a como era antes? ¿Cómo? ¿Buenos amigos? Incluso si yo pudiera hacerlo, podría actuar como si nada de esto hubiera pasado, como si no supiera mis sentimientos hacia él. ¿Puedes sentir que te gustan los hombres sin que te dé asco? Mis cosas no eran muchas, después de romper todas esas que Carlos me había regalado. Solo necesité una maleta para empacar todo. Subí la cremallera, me levanté y me fui. La muñeca fue agarrada bruscamente. Carlos, que había estado frío y distante a un lado, finalmente no pudo aguantar más y frunció el ceño hacia mí. ¿Lo has pensado bien? Hoy te mudas de este dormitorio, y no pienses en volver nunca más. Miré sin expresión a Carlos, sacando lentamente mi muñeca. Con voz tranquila, sí, lo he pensado, no volveré. El prejuicio es como una espina. Ya ha penetrado en el corazón, no es posible volver a ser como antes. Entre Carlos y yo, ya no era posible fingir que no había pasado nada. Pero al escuchar lo que dije, Carlos, como si estuviera furioso, asintió con una risa de ira. Bien, Daniel, realmente eres increíble. El post en la red del campus ha causado un gran revuelo. El tutor naturalmente también se enteró. Mirando mi solicitud de cambio de dormitorio, frunció el ceño y se preocupó, diciendo con tono significativo. Mudarse es fácil, pero ¿a dónde te mudarás? El significado implícito es obvio. Otros dormitorios masculinos tampoco parecen estar dispuestos a aceptarme. Es como si me hubiera enamorado de alguien del mismo sexo y me hubiera convertido en una plaga. Me voy a vivir solo, tutor. Ven a nuestro lugar. Mi respuesta amarga sonó al mismo tiempo que la respuesta despreocupada a mi lado. Me quedé atónito.
Al mirar de reojo, vi al tutor del departamento de deportes de al lado mirándome con normalidad. «Qué joven tan apuesto, es perfecto para venir a vivir en nuestro departamento». El tutor frunció el ceño, inclinó la cabeza y bajó la voz: «Este es Daniel». El tutor del departamento de deportes aumentó la distancia con él, siguió mirándome y no bajó la voz. «Sé quién es, ¿por qué hablas tan bajo?» «Daniel, dormitorio masculino 601, ¿sabes dónde está?» «¿601?» Me detuve un momento, con la mirada perdida. «Porque suena un poco familiar». Cuando corrí de un lado a otro y finalmente terminé los trámites para cambiar de dormitorio, regresé al dormitorio de hombres. Ya habían pasado más de 3 horas, eran más de las 7:30 de la noche. El cielo ya se había oscurecido, y en el edificio de dormitorios masculinos, la gente que iba y venía básicamente estaba yendo a comer o regresando de haber comido. Realmente no esperaba que hubiera alguien esperándome específicamente en la puerta del edificio. Esta persona llevaba unos jeans largos, pero combinados con unas chanclas, y su rostro atractivo estaba coronado por un cabello desordenado. Se apoyó en la pared y bostezó perezosamente. Al verme regresar, se acercó y tomó mi maleta de manera natural, con una voz grave y magnética. «Luis, tu nuevo compañero de cuarto, el tutor me pidió que bajara a recibirte». Dicho esto, la persona se dio la vuelta y entró en el edificio. Yo me quedé parado en el mismo lugar, sintiéndome un poco aturdido. Finalmente recordé por qué 601 me sonaba familiar. Es precisamente por este Luis que tengo delante. El primer valiente de esta facultad, alto, de piernas largas y de buena familia, que cautivó a miles de chicas, pero que salió del armario públicamente. Con una inteligencia absoluta, fuerza y recursos financieros, directamente doblegó, sometió, expulsó y ahuyentó a todos sus compañeros de habitación que tenían prejuicios contra él. Hasta el punto de que ahora, en el 601, solo él vive solo. «Hermano Luis», me estremecí y me apresuré a seguirlo, «¿no te importa que me quede aquí?» Luis me echó una mirada rápida sin detener ni un paso. «¿Tienes una enfermedad contagiosa?» Me detuve un momento. «Ah, no, es que...» Originalmente quería decir que me gustan los hombres. Pero, pensándolo bien, ¿quién no lo es? Por un momento, parecía que no había nada de qué quejarse. Pero Luis no esperó a que continuara, y sus pasos se detuvieron por un momento. Luego bajó la cabeza y sopesó la maleta en su mano. «¿Eso es todo lo que tienes?» «¿Todo? ¿Y la ropa de cama?» Mi expresión se congeló ligeramente, y al pensar en las sábanas empapadas de alcohol, sentí un poco de ira. Las tiré. TSK, Luis frunció el ceño, permaneció en silencio por un momento y luego dijo: «¿Por qué demonios estás tirando la manta? ¿Y qué vas a hacer esta noche?» «Dormir en mi cama». También fue una coincidencia. La atención se centró en hablar con Luis, y no me di cuenta de que el piso en el que nos detuvimos era precisamente el tercer piso donde vivía antes. Y lo más casual es que, justo cuando Luis dijo, «dormir en mi cama», la puerta del 303 se abrió en ese momento. El rostro de Carlos y las otras 2 personas apareció ante mis ojos. 3 personas nos vieron a mí y a Luis y mostraron una expresión sutil. Especialmente Carlos. Su mirada oscura se fijó en mi rostro, con una expresión sombría. El jefe del dormitorio, Miguel, evidentemente, al igual que yo, había oído hablar de Luis. Sorprendentemente, no me lanzó ninguna burla, solo nos miró a Luis y a mí unas cuantas veces y dijo con un tono sarcástico y frío: «Va, realmente sabes cómo elegir compañeros de cuarto. Combinación perfecta». Luis frunció el ceño al instante, con una mirada penetrante que recorrió el rostro de Miguel. No hizo falta hablar, la sensación de opresión fue más que suficiente. Miguel cambió inmediatamente de expresión, apartó la mirada y tiró del brazo de Carlos que estaba detrás de él. «Me muero de hambre, vámonos. Si esperas un poco más, perderás el apetito». Carlos no dijo nada, su mirada permaneció fija en mi rostro, como si estuviera esperando que yo dijera algo. Después de un rato, solo soltó una risa fría y bajó las escaleras. También recogí mi espíritu y como si nada hubiera pasado, di un paso hacia arriba. Solo eran unos pasos, pero la mirada no podía evitar bajar, mirando la figura que se alejaba. Decir que no duele es mentira, solo que... ¿Este es el hombre que te gusta? Regular. A mi lado, de repente, surgió la voz suave y misteriosa de Luis, lo que me hizo contener la respiración de sorpresa. Un paso en falso, el pie resbaló en las escaleras y caí de bruces. En verano no se usa mucha ropa, hoy todavía llevaba pantalones cortos de trabajo. Las palmas de las manos y las rodillas, sin protección, golpearon directamente los escalones,
causando un dolor punzante. Mi rostro se puso pálido. Luis, sin embargo, mantuvo una expresión normal, sin el más mínimo cambio en su rostro. Sin embargo, como si tuviera un momento de conciencia, me levantó de un tirón y me dio unas palmadas en la espalda. ¡Qué sorpresa! Publicación popular en la universidad, no estoy ciego. Estaba aún más aturdido, hasta el punto de olvidar el dolor, mirando fijamente a Luis. ¿Es este el tipo que derrotó a todo el dormitorio de chicos por sí solo? ¿Hablar de esto con tanta calma? Pensé que Daniel se mudaría de la escuela. Se me olvidó mencionar a Luis. Fuera del dormitorio. Sin la opresión de Luis, Miguel finalmente se atrevió a hablar. La expresión estaba llena de desdén, fría y despectiva. Ahora dos pervertidos juntos, siento que todo el edificio se ha vuelto repugnante. El paso de Carlos se detuvo bruscamente. Mirando de nuevo hacia Miguel. ¿Qué significa? ¿Qué pasa con ese hombre? Miguel se quedó atónito, parpadeó perplejo y, después de un momento, de repente reaccionó. Oh, probablemente no lo sepas, siendo un hombre tan directo como tú. El que estaba con Daniel hace un momento es Luis del Departamento de Educación Física, un año mayor que nosotros. Es bastante guapo, y apenas entró en la escuela, muchas chicas lo persiguieron, lo dejaron fascinado. El ceño de Carlos se frunció aún más, ve al grano. Ese es el punto, no te apresures, dijo Miguel con resignación. La flor del departamento de química le confesó su amor en público ese día, ¿adivina qué pasó? Este tipo directamente dijo que le gustan los hombres, salió del armario públicamente. Los ojos de Carlos se oscurecieron ligeramente. Después de que su pecho se elevara y bajara varias veces, su voz sonó un poco suave. Él, probablemente solo encontró una excusa para rechazar, ¿no? Al principio todos pensaban lo mismo, pero luego, alguien lo vio en un bar gay. ¿No es esto una prueba definitiva de que le gustan los hombres? Miguel habló y de repente se acercó a Carlos con una expresión extraña, bajando la voz. ¿No escuchaste que él dijo que dejara que Daniel durmiera en su cama esta noche? Luis vive solo en el 601, ahora está bien, ambos son gays, ¿quién sabe? Carlos, ¿por qué te vas? ¿No vas a cenar? Esta caída mía fue realmente fuerte. La rodilla se hinchó por completo. Me senté de golpe en la tabla de la cama vacía de abajo y al instante me dolió tanto que hice una mueca de dolor. Luis al principio pensó que estaba exagerando, que un hombre grande quejándose era demasiado femenino. Cuando levanté la pierna sobre la cama y él vio la sangre en mi rodilla, su expresión se detuvo por un momento y luego se rascó la frente. ¿Eres de porcelana? ¿Puedes sangrar si te golpeas? ¿Yo? ¿Acaso su departamento de deportes está hecho de hierro? ¿Golpear sin sangrar? Al levantar la vista para decir algo, me encontré con la mirada profunda de Luis. Solo entonces me di cuenta de que había estado mirando fijamente mi pierna, sin saber en qué estaba pensando. Hermano Luis. Luis volvió en sí, todavía con esa actitud fría y perezosa. Giró y regresó a su escritorio. Estaba a punto de inclinar la cabeza para lamentar su frialdad e insensibilidad cuando una sombra oscura volvió a envolverme. Luis arrimó una silla al lado de la cama y se inclinó hacia adelante. Muévete hacia afuera de la cama, te voy a poner la medicina. Medicamento especial, te curarás rápido, pero duele un poco, aguanta. Parpadeé, pensando en cuánto podría doler, pero al siguiente instante. ¡Ay! Duele, duele, duele. No puedo, no aguanto ni un poco, esta medicina es demasiado fuerte. No te muevas. Abre más las piernas. Ya no puedo apuntar bien. Me dolía tanto que no paraba de retorcerme, lo que hacía que Luis no pudiera aplicar bien la medicina. Así que simplemente agarró mis dos piernas y las sujetó a ambos lados de su cintura. No lo soportes, abrázame por la cintura. Ni siquiera me di cuenta de lo extraño que sonaba esta conversación. El dolor me hizo apretar los puños y golpear la cama con fuerza. Ay, hermano, no uses tanta fuerza, casi me dejas un moretón en la ingle. Ah. El elixir irritó la herida, y me estremecí de dolor. Pero antes de que pudiera hablar de nuevo, la puerta emitió un fuerte estruendo. No parecía hecho a mano. Era más como si lo hubieran pateado con fuerza. Tanto yo como Luis nos quedamos sorprendidos y miramos hacia la puerta. En el siguiente instante, la voz fría como el hielo de Carlos resonó desde el otro lado de la puerta. Daniel, o cuento hasta 3 y me abres la puerta. O bien, hoy derribo esta maldita puerta. 1, 2, 3. Las 3 palabras cayeron, y de nuevo se escuchó un fuerte estruendo en la puerta.
Fue una patada más fuerte que la que acababa de dar. Con esta fuerza, te aseguro que con un par de patadas más, la puerta se romperá. Luis obviamente también se dio cuenta de esto. Bajó mis piernas, se levantó, caminó hacia allí y abrió la puerta. Afuera de la puerta, Carlos, con los ojos rojos, adoptó una postura de atrapar a un infiel, con el pie levantado listo para patear. Al ver que la puerta se abría, finalmente bajó el pie lentamente. El pecho subía y bajaba violentamente, miró a Luis y pareció aliviarse. «Joven, ¿tienes algún problema?» Luis se apoyó perezosamente en la puerta, arqueando sus finos labios y alzando una ceja hacia Carlos. Carlos ya lo había apartado y entró rápidamente en la habitación. Al ver la herida en mi rodilla y la medicina en el taburete, obviamente lo entendió. En un instante, la mirada de Carlos hacia mí transmitía una sensación de alivio postraumático, como si hubiera recuperado algo perdido. Pero cuando miré de nuevo, ya no había nada. Carlos se detuvo durante 2 o 3 segundos, su expresión volvió a la normalidad. Se volvió y miró a Luis sin perder terreno. «El excompañero de habitación se muda, vengo a despedirlo, ¿no está bien?» «Está bien, pero...» Luis alzó la vista y miró hacia la puerta, donde la gente asomaba la cabeza curioseando. Con solo un leve arqueo de cejas, todos se dispersaron y desaparecieron en un instante. «Ya que han llegado al punto de cambiarse de dormitorio, supongo que la relación entre ustedes dos no es muy buena, ¿verdad? ¿Vienes en serio a despedirte?» El rostro de Carlos se ensombreció de repente. Apretó el puño al costado del cuerpo, las venas se marcaron en el dorso de su mano, el pecho se agitó varias veces y, de repente, soltó una risa burlona. «¿En este dormitorio hay alguien decente? ¿Todavía temes que no sea serio?» «Carlos». Mi voz también se volvió seria. «¿Estás loco por venir a mi cuarto a buscar bronca? ¿Qué pasa? ¿Ahora ya no te parece repugnante y pervertido que te gusten los hombres? En este cuarto ahora hay 2 que somos gay. Si claramente lo detesta y aún así sigue aquí, ¿qué otra cosa puede ser si no está enfermo?» Carlos parecía no esperar que yo también le hablara con ese tono, y una expresión de sorpresa pasó por sus ojos. Luego, las comisuras de sus labios se curvaron fríamente. «¿Qué? ¿Te molesta que esté aquí?» No tenía ganas de seguir su hilo de pensamiento confuso. Solo incliné la cabeza para mirar la oscuridad exterior y hablé sin ton ni son. «Son más de las 8. Desde que Carlos dejó de andar de novio en novio, su vida volvió a una rutina estable y disciplinada. A las 8 y pico, generalmente es el momento en que yo estudio en el cuarto y él hace ejercicio al lado. En medio año, en realidad ya no se puede distinguir si es mi costumbre o la suya. Sin embargo, ambos seguimos con ese hábito. Carlos naturalmente entendió lo que quise decir, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Pero no había alegría en sus ojos. «¿Me estás echando?» «No estoy ni frío ni indiferente. No es que esté apurado. Simplemente no creo que estemos en el tipo de relación que pueda sentarse tranquilamente en una habitación juntos». Carlos se rió fríamente. «¿Esto es echarme? Daniel, ¿me estás echando?» «Sí, de hecho», asentí sin rodeos. Carlos de repente soltó un «JE» con una sonrisa burlona. «Estás mal». Tomó directamente una silla vacía al lado de la mesa con el rostro frío y se sentó con descaro. Luego, sacó el teléfono y comenzó a jugar. Me sorprendió su movimiento. «Carlos, tú». «Cae». Carlos me lanzó una mirada, bajó los ojos y dijo con mal humor y rostro sombrío. «Prometiste que me ayudarías a pasar el examen de recuperación». Al escuchar esto, me quedé sin palabras. Sí, de hecho, eso es cierto. El día del examen final de introducción al pensamiento filosófico del semestre pasado, tuve una fiebre alta y me desmayé directamente durante el examen. Carlos estaba desesperado, sin decir una palabra me cargó y corrió al hospital, faltando directamente al examen. Ambos reprobamos la materia y estamos esperando para hacer el examen de recuperación cuando regresemos. En ese momento, Carlos se apoyaba a mi lado como si no tuviera huesos, jugueteando con un bolígrafo y murmurando algo. «Incontables veces, Daniel. Viejo, perdí una novia por ti, un bosque de novias. Y ahora otra vez reprobé por tu culpa. Tienes que hacerte responsable de mí, compa. El asunto de las novias, la verdad, no sé ni cómo abordarlo. Pero lo de reprobar esa materia, realmente me siento muy culpable». Miré de reojo a Carlos, quien ya había empezado a dibujar monitos en el libro, y le aseguré con toda seriedad. «Vale, deja que yo me encargue del examen de recuperación de filosofía política, te aseguro que lo pasarás, ¿de acuerdo?» «Hecho. Siempre puedo confiar en mi compita, Dani».
En ese momento, la sonrisa radiante y guapa de Carlos todavía está fresca en mi memoria. Pero fue solo en este momento, después de volver de las vacaciones de verano, que todo ya había cambiado. Tráeme el libro mañana por la mañana y te marco los puntos importantes, le dije. Llévatelo, memorízalo y vas a pasar. No es necesario que vengas todos los días para que te dé clases extra, así te evitas la molestia. Creo que este arreglo también es bastante considerado. Pero el rostro de Carlos se puso terriblemente sombrío y abrió la boca para decir. No creo que seas repugnante, ese post no fue. No fue nada. Sin embargo, no continuó hablando. Durante el entrenamiento militar de los alumnos de primer año, sobraron mantas y colchones. Luis me ayudó a comprar una cama al encargado de la residencia, resolviendo fácilmente el problema del colchón. Pero Carlos se quedó en nuestro dormitorio hasta las 11:30, cuando se apagaron las luces. Las luces se apagaron, la habitación se sumió en la oscuridad, solo la suave luz de la luna entraba por la ventana. Luis se subió a la cama y comenzó a ver el partido con tranquilidad. Carlos seguía sin moverse. Su apariencia relajada y concentrada incluso me dio la ilusión de que jugaría hasta el amanecer. Pero me equivoqué. Porque justo cuando se escuchó la respiración tranquila de Luis profundamente dormido, Carlos finalmente dejó el teléfono. Se levantó de la silla, se estiró el cuello, se desperezó y luego se dio la vuelta y se marchó. El movimiento de cerrar la puerta suavemente fue tan hábil que me dejó boquiabierto. ¿Está jugando o qué? Y lo que no sabía era que, justo en el momento en que la puerta se cerró, Luis también abrió los ojos. Sus ojos estaban claros y no mostraban el más mínimo signo de sueño. Se dio la vuelta lentamente, pero una sonrisa se dibujó en sus labios. Compartir habitación con un estudiante de deportes disciplinado y trabajador se siente realmente bien. Cuando abrí los ojos a la mañana siguiente, lo primero que vi fue la espalda musculosa de Luis. Y también el desayuno que ya estaba comprado en la mesa. Me detuve, pasé varios segundos aturdido antes de recordar que ya no estaba en el cuarto 303. El corazón se sintió vacío por un momento, pero luego vino una sensación de alivio. Me levanté de la litera inferior y me estiré. Luis, tu rollo no será también ese. Eres demasiado buen pedo. Luis, que estaba cambiándose de ropa, se detuvo de repente. Volvió a mirarme como si fuera un tonto imprudente, con una ceja ligeramente alzada. Daniel, ¿de verdad crees que mudarte aquí significa que ya estás seguro? Si quieres probar mi resistencia, solo dilo. La sonrisa burlona en mi rostro desapareció de inmediato y agité las manos repetidamente. No, no, Luis, estás mal. Luis se burló, se puso la ropa, se colgó la mochila y estaba a punto de salir cuando de repente se detuvo. Me miró de arriba abajo con la cabeza ladeada y una sonrisa en los labios. Sí que tienes madera para eso. ¿Yo? ¿Madera para qué? No creas que porque me lastimé la pierna no puedo darte una patada voladora bien puesta. Daniel. Antes de salir, Luis de repente bajó la voz. Bajó la cabeza y reflexionó durante unos segundos, con una actitud algo seria. Mudarte al 601, en realidad, es el comienzo de tu momento más crítico. Ser diferente no da miedo, lo que da miedo es ser el diferente que llama la atención. Prepárate mentalmente. Al principio, realmente no entendí las palabras de Luis. Pero tampoco es importante. Porque esa misma tarde, lo entendí. En la media hora que pasé cojeando para ir a clase y luego regresar al dormitorio. De nuevo fui mencionado en el post más popular del campus. Esta vez, la publicación era muy concisa y no tenía otro contenido, solo mi peculiar forma de caminar. También había un título significativo. Escuché que ese tipo raro que confesó su amor se mudó al 601, TSK. Soy un chico de ciencias, las humanidades siempre han sido mi punto débil, pero esta fue la primera vez que me di cuenta de lo poderosa que puede ser la palabra. Un TSK, seguido de un 601, combinado con mi forma de caminar. Como si no hubieran dicho nada. Como si ya hubieran dicho todo. Me quedé un poco perdido, por un momento no supe si enojarme o sentirme desconcertado. Una toalla de repente cayó sobre mi cabeza. Cubrió mi vista del teléfono. Los comentarios sucios que se habían convertido en asteriscos desaparecieron instantáneamente. Luego, de repente, mi mano quedó vacía. Me apresuré a bajar la toalla. Acababa de bañarse, y Luis aún llevaba el aroma del jabón, tirando mi teléfono sobre la mesa sin más. Aquellos que pueden cambiarse a sí mismos son dioses. Querer cambiar a los demás es una locura. Y la mejor manera de lidiar con un loco es mantenerse alejado, no escuchar, no mirar,
en lugar de sentir pena por él, e incluso, intentar razonar con él. ¿Has visto a algún loco que hable con razón? Luis dijo esto con una expresión realmente muy tranquila. Tan tranquilo que me hizo pensar que no estaba practicando bádminton, sino filosofía psicológica. Luis, no te voy a mentir. De verdad que esta vez te la rifaste. El estado de ánimo bajo desapareció milagrosamente, no pude evitar levantar el pulgar hacia Luis. Esta persona, a mis ojos, realmente se ha vuelto imponente. El carisma personal comienza a brillar con un resplandor dorado. El rostro de Luis se oscureció al instante y tomó al azar el frasco de medicina sobre la mesa. Siéntate aquí, dijo dándome una palmada. Separa las piernas. ¿Yo? ¿Por qué esta conversación suena tan extraña? Luis, ¿puedes ser más suave? De verdad duele. Clan. La puerta de la habitación fue empujada con rudeza en ese momento. Me quedé un momento en silencio, levanté la cabeza y, efectivamente, vi a Carlos con el rostro frío, entrando descaradamente por la puerta. Se sentó en la mesa a mi lado. Luego tiró el libro de filosofía política sobre mi mesa, montó la computadora y comenzó a teclear. La postura era tan natural que parecía que estaba en su propio cuarto. Miré la hora, eran las 7:30 de la noche. Puntual y preciso, vaya, también es difícil para él. Ya está listo, llévatelo y memorízalo. El nuevo semestre acaba de comenzar, y los exámenes de recuperación están programados para dentro de un mes. Puede que la escuela temiera que no pudiéramos aprobar, así que nos dieron tiempo de sobra. He marcado todos los puntos clave del examen uno por uno. Temía que Carlos no lo entendiera, así que diligentemente le señalé los puntos clave que debía dominar. Con este nivel, aunque solo memorice una frase al día, podrá aprobar con 60 puntos después de un mes. Realmente está incluido. Pero Carlos no lo tomó, solo me miró fijamente. Después de un rato, bajó los ojos y murmuró en voz baja. No dormí bien. ¿Y? ¿También tengo que acostarlo? Daniel, Carlos me miró, su nuez de Adán se movió ligeramente. Esto no está bien. ¿Qué está mal? Mi ceño se frunció. Carlos no respondió más, bajó la cabeza y continuó escribiendo en la computadora. El cursor parpadeaba en el documento abierto y finalmente, se detuvo en 5 palabras. Nada está bien. Pensé que después de resaltar los puntos clave, Carlos no volvería. Pero cuando, cada noche a las 7:30 en punto, llegaba puntualmente a nuestro dormitorio para reportarse, me di cuenta de que no entiendo a los hombres heterosexuales. Carlos, ¿no viste bien la publicación del campus? Ahora Luis y yo somos una pareja gay muy observada, unos malditos pervertidos. ¿No te da miedo convertirte en el tercer pervertido al venir a nuestro dormitorio todos los días? El puño de Carlos se apretó inmediatamente. En su rostro apareció una rara expresión de lucha interna. En realidad, Carlos no parecía estar muy relajado en el 601. La punta de sus pies siempre estaba ligeramente hacia afuera. Eso es señal de que quiere irse, de que está incómodo. Ser expuesto y expulsado solo me hizo sentir frustrado, como el dolor de una ruptura amorosa. Pero no odio a los 3 del 303. Porque alejarse de los que son diferentes es un instinto humano. Que los hombres heterosexuales le teman a los homosexuales, eso lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es esto. Un tipo como Carlos, un hombre hetero que se incomoda con los gays, insistiendo en torturarse metiéndose en nuestro círculo. ¿Qué busca? No obtuve una respuesta. Porque Carlos no respondió. Solo cambió el horario de sus visitas. De las 7:30, cuando más gente había, pasó a las 8, cuando ya estaba más tranquilo. Lo curioso es que Carlos parecía haberse aprendido nuestro horario de clases, el de Luis y el mío. Cuando estábamos solos, no aparecía. Pero siempre que ambos estábamos en el cuarto, él llegaba sin falta. Especialmente cada noche, llegaba puntual a las 7. Al llegar, se ponía a jugar videojuegos, usar la computadora y hacer la tarea. Permanecía hasta después de que se apagaran las luces. No, para ser exactos, hasta que Luis se dormía, y luego se iba. Después de más de una semana seguida, incluso llegué a pensar. Luis, ¿no crees que Carlos tiene una obsesión por verte dormir? Después de bañarme, me puse unos shorts holgados y salí del baño secándome el cabello. Sin embargo, no esperaba encontrarme de frente con Luis, quien estaba levantando pesas. Sus 8 abdominales marcados brillaron ante mis ojos, atrapando mi mirada de inmediato. Joder. Luis, tu físico está cañón. Me reí un par de veces y me acerqué para pasar rápidamente la mano por sus músculos.
Experimenté plenamente la textura de la gran tableta de chocolate. Cuando estaba pensando en dar otra vuelta con ganas, su muñeca me sujetó bruscamente. Me quedé atónito por un momento, y al levantar la vista me di cuenta de que la expresión de Luis estaba algo tensa. Su nuez de Adán subió y bajó. Daniel, ¿podrías ser un poco más consciente? ¿Qué? ¿Qué conciencia? Dije confundido. ¿No se puede tocar? El pecho de Luis se agitó varias veces. Sus mejillas se hincharon ligeramente, como si estuviera apretando los dientes. Después de unos segundos, su voz sonó ronca. Soy consciente de que soy gay. Me quedé en blanco por unos segundos, luego sonreí de forma pícara. Eso no es ni consciente ni inconsciente. Tú eres gay, yo soy gay, somos una pareja perfecta. Luis, te pido que te cases conmigo. Diciendo eso, me acerqué un poco más hacia Luis. Pero él solo me empujó bruscamente la frente. Lárgate de aquí. ¿Ya limpiaste tu mente antes de venir a molestarme? Jeje. Me mantuve firme y no me molesté, solo levanté la cabeza y le sonreí tontamente a Luis. No digas, de verdad no digas. Al romper esa capa exterior de frialdad y actitud ruda, el verdadero Luis resultó ser alguien que, cuanto más lo conoces, más encantador se vuelve. Autodisciplinado, buena persona, inteligente y además, increíblemente guapo. A veces, cuando veo su figura ágil, siento una especie de envidia de cómo esta persona parece haber crecido en todos los aspectos positivos. Un gran maestro como él, quien lo pierda es un ciego. Voy a vaciar mi corazón, no quiero nada más, solo a mi hermano mayor Luis, ¿vale? Luis, ¿tienes el corazón limpio? Dije esto a propósito, mis palabras llevaban doble sentido. Poco después de mudarme, gracias a Luis, también conocí a algunos compañeros del equipo de deportes. De sus bocas, escuché un chisme sobre Luis. El hombre perfecto Luis ya tiene a alguien en su corazón. Lo oculta tan bien que nadie lo sabe. Puro e inocente. Envidia, de verdad tengo envidia. Solté un TSK, agarré los extremos de la toalla alrededor de mi cuello y me di la vuelta para ponerme la camisa. Por el rabillo del ojo, de repente capté una sombra oscura, lo que me asustó y me hizo estremecer. Apresuradamente levanté la vista, y quien estaba en la puerta era Carlos. Sus ojos me miraban fijamente, con una expresión en su mirada que no podía entender. Luis también lo vio y de repente le pareció gracioso. ¿A tu compa le gusta tanto nuestro dormitorio? Si realmente quieres venir, solo presenta una solicitud de cambio de dormitorio con el consejero. El 601 te da la más cálida bienvenida. El rostro de Carlos se ensombreció. Pero al final no habló sobre el tema de cambiarse de dormitorio, solo me miró y dijo. Daniel, vuelve a mudarte aquí. Esa palabra me sonó extraña. ¿Qué significa volver? ¿Fui yo el que olvidó algo, o fue él? ¿No han pasado ni 2 semanas desde que me mudé del cuarto 303? No fue él mismo quien dijo esa frase de si te vas, no pienses en regresar. Quizás mi mirada fue demasiado fría, porque la expresión de Carlos se suavizó un poco, y de forma poco común, volvió a hablar. Deberías haber notado que la publicación ya no está. Asentí con la cabeza, pero solo eso. Esa publicación, junto con la que hablaba de mi forma rara de caminar, desapareció repentinamente al tercer día después de que me cambié de dormitorio. Borrada por completo, como si nunca se hubiera publicado. Pero en el fondo, yo sé muy bien que eso no se borra. La captura de pantalla de esa publicación seguramente sigue guardada en el celular de algún estudiante. El hecho de que yo sea un pervertido, al que le gustan los hombres está profundamente grabado en la mente de todos. Así que puedes mudarte de nuevo. Carlos me miró fijamente y habló despacio. Haré que Miguel y el otro se callen. Seguiremos siendo como antes. ¿Como antes? Otra vez esa frase. ¿Carlos se habrá dado un buen golpe en la cabeza? ¿Cómo puede un hombre hecho y derecho decir algo tan ingenuo? Aunque soy algo despistado, tampoco soy tonto. Estas 2 semanas de comportamiento raro, sumado a lo que está diciendo ahora, solo me lleva a una conclusión. No quiere dejarme ir. Bien, ¿y qué? En su renuencia, solo hay compañerismo, hermandad. O, para decirlo más directo. Quiere que me vuelva normal. Aunque sea solo de cara a los demás. Carlos, la verdad es que estoy bastante contento. Al menos estos 2 años de amistad no fueron en vano. Que un tipo como tú haya llegado tan lejos por mí, no es cosa fácil. Pero lo de la orientación, eso no se cambia tan fácil como borrar un post o dar un par de advertencias. ¿No es Luis el mejor ejemplo de eso? Tiene fuerza, lana e influencia.
Ya había hecho callar a todos, pero aún así terminó corriendo a sus compañeros de cuarto para quedarse solo. Carlos se puso algo nervioso. Esa publicación no la hice yo. Fue cuando te declaraste, el jefe del cuarto lo escuchó por casualidad. Oh, asentí. La verdad, ya me lo imaginaba. Carlos nunca ha sido de los que disfrutan llamar la atención. Eso de publicar cosas solo para causar revuelo es algo que va más con Miguel. ¿Pero realmente importa quién la publicó? Tal vez mi reacción fue más calmada de lo que esperaba, porque los ojos de Carlos mostraron un destello de pánico. No creo que seas un pervertido, ni que me des asco. Sonreí fríamente. Sí, pero tampoco quieres que los demás piensen que tú eres uno. Esa fue la razón por la que Carlos, aquel día, solo dijo la mitad de la frase y se quedó callado. Porque él también lo sabe. Lo que importa no es quién publicó el post, sino que, desde ese momento, las personas que caminen a mi lado tienen que estar preparadas para algo. Ser tratados como bichos raros. Soportar miradas incómodas y susurros a sus espaldas. No les exijo que se queden ni que se vayan. Lo acepto como venga. ¿Y Carlos? Carlos ya había tomado su decisión desde hace tiempo. Carlos, así está bien. Eres un gran tipo, un hombre heterosexual hecho y derecho. No te metas con alguien como yo, un pervertido. No vuelvas más. Terminé de hablar, suspiré y extendí la mano para darle una palmada en el hombro a Carlos. Justo cuando iba a retirar la mano, Carlos la sujetó de la muñeca. No me solté, aunque hice bastante fuerza. La mirada de Carlos hacia mí gradualmente se llenó de reproche y desorientación. ¿Crees que no lo intenté? Carajo, Carlos jadeó un poco, también pensé que lo mejor era que desaparecieras. Pero no, no puedo hacerlo. En el cuarto solo faltabas tú, pero todo se sentía mal, como si estuviera vacío. ¿Crees que quiero pasar el rato aquí todos los días? Yo tampoco quiero estar aquí. Pero solo pensar que Luis también es gay, y que podría pasar algo entre ustedes, me hace sentir inquieto e incómodo. Carlos casi gritó al terminar de decir esta frase. El pecho se agitó violentamente unas cuantas veces antes de soltarme lentamente. Extendió la mano para limpiarse la cara. Daniel, lo digo en serio, vuelve. Estoy contigo. Carlos habló con tanta intensidad que cualquiera hubiera pensado que me estaba declarando su amor. Pero yo, solo sentí un frío tremendo en el corazón. Si esto hubiera pasado hace 2 semanas, sin dudarlo habría corrido a abrazarlo. Pero en estas 2 semanas aprendí lo que significa el temor a las habladurías. También entendí lo que Luis me dijo. No es terrible ser diferente, lo terrible es ser un diferente que llama la atención. Así que, ante las palabras de Carlos, ahora solo me pareció ingenuo. Está bien, asentí, sonreí, y rodeé el cuello de Carlos, llevándolo hacia la puerta. Vamos. La mirada de Carlos inicialmente se tiñó de alegría. Pero al llegar a la puerta, de repente pareció recordar algo. Se detuvo abruptamente. J.E. Observé su reacción y sonreí fríamente. El brazo que tenía sobre el cuello de Carlos se bajó. Carlos, ¿todavía quieres que regrese ahora? ¿Todavía crees que podemos ser como antes? Sabes muy bien en tu corazón que, desde que se publicó esa publicación, no podemos volver atrás. La expresión de Carlos se congeló y su mirada hacia mí se volvió repentinamente inquieta. Su puño se apretó y luego se soltó. Finalmente, no dijo nada y se fue, cerrando la puerta de golpe. Su figura se alejó apresuradamente. Mi mirada se quedó fija en el lugar donde su figura desapareció por última vez. Después de mirar fijamente por un largo rato, solo dejé escapar una leve sonrisa amarga. Lo sabía. Después de ese día, Carlos no volvió a aparecer. Yo también estaba ocupado con clases y exámenes, metido de lleno en la última etapa de preparación antes de pasar de la universidad a la vida laboral. Aunque Luis es un año mayor que yo, entró a la universidad por una beca deportiva y ahora se está preparando para seguir sus estudios de posgrado. Todos los días sale a entrenar y regresa a estudiar. Por cierto, también se la pasa discutiendo conmigo. Luis, tú te quedas en la escuela, pero muchos de nosotros ya nos vamos a graduar. ¿Estás seguro de que quieres seguir soltero y no tomar la iniciativa? Tomé una bola de pescado del caldo picante. La soplé un poco y levanté la vista para echar un vistazo a Luis del otro lado. La verdad, este tipo tiene una paciencia increíble. He vivido con él más de 2 meses y no he notado ni una pista de quién le gusta. Lo tiene tan bien guardado que ni se nota. Luis, déjame decirte algo. El amor no es algo que solo pienses en tu cabeza y ya creas que tienes una relación, ¿me entiendes?
Incluso si la otra persona es heterosexual y no planeas declararte, por lo menos deberías acercarte para evitar. Luis chasqueó la lengua y puso un trozo de pescado en mi tazón. Su voz sonó baja. No es heterosexual, tiene a alguien que le gusta. ¿Qué? Esta noticia sí que me agarró en curva. No sujeté bien la bola de pescado y cayó de nuevo en el tazón. La salsa del caldo salpicó y justo le dio en la cara a Luis, que estaba inclinado comiendo. Los palillos se le cayeron al suelo, Luis se cubrió los ojos y corrió al baño. Carajo. Luis, te juro que no fue a propósito. Me asusté también, así que tomé un papel y lo seguí al baño, limpiándole los ojos a como pude. Hermano, me equivoqué, de verdad me equivoqué. No fue intencional, si no quieres. Antes de terminar de hablar, el teléfono de Luis empezó a sonar. Sus manos estaban empapadas, así que le ayudé a contestar y activé el altavoz. Del otro lado se escuchó la voz de su tutor. Luis, da lo mejor de ti en el partido de mañana. No me falles, ¿me oyes? Ya lo sé. No estés jodiendo, Luis se frotó los ojos, con la voz apagada. ¿Qué actitud es esa, eh? Desagradecido, si hasta te llevé a tu esposa al dormitorio y ni las gracias me diste. El teléfono fue colgado de golpe. Luis, con una expresión de pánico, sostenía el teléfono que había arrebatado a la fuerza y me miró. Eso, él. Me quedé en shock. La verdad, no lo vi venir. La persona que le gustaba a Luis, ¿podría ser yo? Porque, siendo honesto, en mis años de universidad, ni siquiera tenía presente a Luis. Luis también estaba agobiado. Se sentó a mi lado, con los ojos enrojecidos y los labios apretados. Cuando estabas en primer año, pasaste junto a la cancha de básquet. Yo estaba jugando en la cancha y tus piernas eran tan blancas que deslumbraban. Me distraje y me sacaron fuera de los límites. Tú te quedaste ahí, enseñándome los dientes y riéndote, y lo primero que dijiste fue, no manches, hermano, casi despega. Y casi me matas de rabia. Pero nunca pensé que luego llegarías tan contento con una botella de agua para mí. En ese momento, sostuve esa botella, te vi todo feliz, pegado a Carlos como si fuera su novia mimada, y ¡pum! Me enamoré en ese instante. Y desde entonces, no pude dejar de mirarte. Luis se rascó la nuca y giró la cabeza. Fue entonces cuando noté que las puntas de sus orejas estaban terriblemente rojas. Oye, mañana tengo partido de básquet, ¿vienes a verme? En toda la universidad solo he perdido un partido, y fue por tu culpa. Ahora que ya se supo todo, tengo que recuperar esa. Me quedé en silencio y bajé la mirada, sin decir nada. El teléfono en el escritorio vibró ligeramente. Era un mensaje de WhatsApp enviado por Carlos. ¿Y si estoy dispuesto a intentarlo con valentía? El día del partido de básquet, aún así fui. Sentado en las gradas, observando a Luis correr libremente por la cancha, me quedé un poco absorto. Solo han pasado 2 meses, decir que me he enamorado de Luis sería una tontería. Pero tampoco puedo negarlo, Luis me atrajo. Tal vez sea el efecto del puente colgante. Luis estuvo conmigo cuando expusieron mi orientación y me sentía perdido. Fue claro, directo y me ayudó a salir de esa sombra. Con alguien tan bueno a tu lado, sentir atracción parece algo natural. Lo que enfrenta el amor entre personas del mismo sexo no son solo los problemas comunes de dinero o familia, sino también los prejuicios y las miradas ajenas. ¿Realmente es tan fácil empezar algo así? En el asiento vacío junto a mí, alguien se sentó. Al principio no le presté atención, pero no pude ignorarlo porque no dejaba de mirarme de reojo. Giré la cabeza y miré los ojos enrojecidos de Carlos. Parecía que de verdad no había dormido bien en mucho tiempo. Daniel, ganaste. Carlos sonrió amargamente. No puedo hacerlo, lo admito. Que me critiquen, que me traten como un bicho raro, lo acepto. Mientras vuelvas, haré lo que sea. Miré el perfil de Carlos. Extrañamente, no sentí nada. Solo calma. No es necesario. Porque ya no te quiero. Carlos, los tiempos han cambiado. Tal vez el destino tiene su momento adecuado. El cielo puede darte algunas oportunidades, pero depende de ti si las aprovechas o no. Desde que ese post fue publicado y Carlos decidió echarme del cuarto, en realidad ya no había vuelta atrás. Carlos se puso rojo de inmediato y su voz comenzó a temblar ligeramente. ¿Por qué? ¿No te gustaba yo? Solo fui 2 meses más lento que tú, ¿cómo pude perderte así? Hemos convivido día y noche durante 2 años, ¿puedes dejar ir tus sentimientos por mí tan fácilmente? La verdad, todavía no lo he superado, dije con franqueza,
apoyando mis brazos hacia atrás en el suelo, pero tarde o temprano lo haré. Déjalo en manos del tiempo. Pero claramente no tenía que ser así. Carlos, impaciente, se acercó y me agarró de la mano. Antes reaccioné lentamente, pero a un hombre heterosexual le toma tiempo aceptar que es gay, ¿no? Puedo publicar ahora mismo un anuncio oficial, admitirlo ante todos, solo si regresas. Ya he llegado hasta este punto, ¿qué más quieres que haga? Daniel. Desde la cancha de básquet, de repente se escuchó un grito estridente. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Y al siguiente segundo, Carlos soltó mi mano. Sonreí fríamente, y Carlos también reaccionó, mostrando una expresión de pánico en su rostro. Solo fue una reacción instintiva, lo cambiaré en el futuro. Diciendo eso, intentó nuevamente tomar mi mano. Yo me aparté, y mi mirada atravesó la multitud para encontrarse con la de Luis, quien había ganado el partido en la cancha. Luis sonrió radiante, y agitando la mano, me gritó. Daniel, me gustas. No te preocupes por lo que piensen los demás. Fuera del campus, no son más que ruido. Al entrar en la sociedad, los compañeros de trabajo son lo mismo. Pero la persona que te acompaña día y noche, que comparte tu cama, será tu oxígeno. Así que, simplemente estamos viviendo nuestra propia vida. ¿Que si soy gay? Me vale madre. Solo pregúntate a ti mismo si quieres estar conmigo y ya está. Ese discurso dejó todo el lugar en silencio. Ante la mirada de todos, me cubrí la cara enrojecida y me reí sin poder evitarlo. Pero cuando bajé la mano del rostro, no miré inmediatamente a Luis, sino a Carlos, quien estaba a mi lado con una mirada desolada. Entonces, ¿hasta dónde has llegado tú? Carlos dejó de hablar. Me levanté del asiento y sentí una sensación de alivio en los hombros. La mirada cayó en la cancha de básquet y le grité de vuelta. Aún no lo he decidido. Espera un poco más. Pero felicidades, tienes un lugar privilegiado en la fila. En cuanto al resto, ya lo dije. Déjalo en manos del tiempo.